Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este video quiero mostrarte la calibración completa y puesta a punto de un bajo eléctrico de 5 cuerdas, de la marca Ibáñez. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Para empezar con el proceso, el primer paso será verificar la altura de las cuerdas en el traste 12. En este caso, este instrumento tiene una altura en su quinta cuerda de más de 3 milímetros, lo que muestra claramente que tiene una acción muy alta, y no está en su mejor punto. Posteriormente, también se debe verificar el ajuste del alma. Para ello, se pone el bajo en posición vertical, y se pisa en el traste 1 de la última cuerda, y también en el último traste de la misma cuerda, con el objetivo de ver la separación que queda entre el traste y la parte baja de la cuerda. Esta medida no debe ser mayor al grueso de una hoja de papel, pero en este caso, podemos observar que la distancia es de aproximadamente 1 milímetro, lo cual indica que el mástil está muy cóncavo y se debe ajustar el tornillo tensor o alma. Hechas estas dos comprobaciones, se procede a retirar las cuerdas del instrumento para proceder con el trabajo. El primer paso para la calibración consiste en dejar totalmente plano el mástil. Para ello, se ubica una regla en la parte superior del diapasón, y por medio de una hoja de papel delgado, se comprueba que ésta ingrese con dificultad a lo largo de toda la regla. Si el papel ingresa fácilmente en la parte media, se debe mover el tornillo tensor del alma con movimientos muy pequeños, hasta lograr compensar la inclinación, y dejar totalmente plana la pieza. Realizada esta operación, se procede a comprobar la nivelación de los trastes. Para esta tarea, se debe utilizar una regla, o una cuchilla de cúter que tenga un alcance de 3 trastes. La verificación se hace posicionando la parte plana de la regla sobre los trastes, y después moviéndola hacia los lados para comprobar si existe balanceo, tal como sucede en este ejemplo. Como se puede escuchar, la regla produce un sonido, mostrando que el traste de la mitad está más alto que el de los lados y por ende, es un problema que debe corregirse desgastando un poco el traste central, hasta conseguir que la regla toque los 3 trastes sin tener ningún movimiento ni sonido. Terminada esta operación, se realiza la misma comprobación con los 3 trastes siguientes, es decir empezando desde el traste número 2 hacia abajo. Posteriormente, se realizará el mismo proceso, pero esta vez empezando en el traste 3, y así sucesivamente hasta terminar todo el diapasón. Este proceso, junto con una buena calibración del alma y de altura de cuerdas, garantiza que el instrumento pueda manejar una acción mucho más baja de lo normal, sin producir trasteos o cerdeos. Terminada de hacer la nivelación de todos los trastes, se procede ahora a pulir y dar brillo a cada pieza para que queden con un acabado como de fábrica. Para ello, se utiliza una pieza de madera o de plástico como en este caso, la cual tiene una hendidura con la parte curva del traste, la cual permite utilizar una lija para limar, retocando la forma redondeada natural de cada uno de los trastes. Este proceso empieza con papel de lija número 400 y sigue avanzando gradualmente hasta llegar a un número de lija 7000 u 8000. Si no tienes estos números de lija, se puede reemplazar este proceso utilizando un disco de felpa en un mototool o taladro, junto con un poco de pasta para pulir metal. En este punto, se puede observar claramente la diferencia de 3 trastes con el proceso terminado, en comparación con los demás.
El brillo es tipo espejo y no deja rastro alguno del proceso de nivelado y desgaste anterior. Finalizado este proceso, vamos a limpiar un poco la madera del diapasón. Para ello se toma una cuchilla afilada de cúter, y se procede a realizar una limpieza superficial con el filo hasta que el tono de la madera esté más claro y uniforme. Finalmente, se procede a hidratar el diapasón por medio de aceite de limón. Este es el resultado de todo el proceso hasta el momento. Como podemos observar, el diapasón ha quedado como nuevo. A continuación, realizaré una pequeña limpieza en el resto del instrumento antes de proceder con la instalación de sus cuerdas y los demás pasos de calibración. Para continuar con el proceso, se debe instalar las cuerdas y proceder a afinarlas. A continuación, se pone el instrumento nuevamente en posición vertical, y se procede a ajustar el tornillo del alma, hasta lograr que la separación de la última cuerda, pisándola en el traste 1, y al mismo tiempo en el último traste, sea de 0.04 milímetros, o el del grueso de una hoja de papel, que es más o menos lo mismo. Para lograrlo, se debe mover el alma por medio de su llave. En este caso, hacia el lado izquierdo hasta comprobar que la separación sea la mencionada anteriormente. Como podemos apreciar, una vez ajustado el tornillo tensor, la cuerda tiene una separación mínima y apenas logra verse su movimiento. Ese es el punto adecuado y el que se debe tratar de lograr para alcanzar los mejores resultados. A continuación, se procede a afinar el instrumento de la manera más exacta posible. Con los procesos anteriores realizados, el paso siguiente consiste en calibrar la altura de las cuerdas. Para ello, se debe subir o bajar cada uno de los muelles que están en el puente hasta lograr la altura más baja posible, en el traste 12, que para un bajo eléctrico puede estar desde los 2 mm hasta los 3 mm de altura en su quinta cuerda. Para realizar esa tarea, se debe tocar cada cuerda en las diferentes posiciones de los primeros trastes, medios y últimos, comprobando que no haya trasteo o cerdeo. Es muy importante que los muelles del puente queden en forma de arco para imitar el radio natural que tiene el diapasón, con el fin de alcanzar la mayor comodidad y suavidad posible. Para finalizar, solo queda realizar la calibración de afinación, conocida como octavación o quintaje. El proceso consta en tocar la cuerda afinada al aire, y verificar la afinación al tocar la misma cuerda en el traste 12. Como podemos observar en este ejemplo, al tocar en el traste 12, la primera cuerda, la nota sol queda un poco atrás del centro, lo que indica que se debe aflojar el tornillo de ese muelle, para que éste corra hacia adelante y lograr centrar la afinación. En el caso contrario, si al tocar en el traste 12, la afinación se pasa de la mitad, se debe apretar el tornillo de ese muelle, para que éste se desplace hacia atrás y corrija la afinación. Para fines del video, este proceso se hizo con el bajo sobre la mesa de trabajo. Sin embargo, es muy importante saber
que este paso debe hacerse con el bajo de manera vertical, o en la posición en la que comúnmente se toca, ya que de lo contrario puede fallar. Terminados todos los procesos, este bajo quedó con una altura en su quinta cuerda en el traste 12, en tan solo 2.25 milímetros. Los cuales representan una acción de cuerdas bastante baja, traducida en mucha comodidad. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima.